Ah, ¿Qué qué tal? lindo. Vio que la esperanza tiene su razón de ser. Exactamente. Como dice el colega mendocino Sosa, Jorge Sosa, la esperanza es lo último que se perdió. No sé por qué me lo hizo. Bueno, no importa. ¿Cómo le va, Modesto? ¿Cómo les va a ustedes? Ahí Muy estamos, bien, no, mirando imágenes del CELAC. muy emocionados por lo... Miriam y yo, no sé si es que nos estamos poniendo viejos o pasan estas cosas y nos emocionamos. O las dos cosas, pues. Modesto, no se meta conmigo. No, 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 esto es solo para los machos. La verdad Ah, que, claro, la verdad que como él tiene más confianza conmigo, yo asimilo el golpe. Tú me cubres, tú me cubres. Modesto, a nosotros en realidad nos interesaría un análisis acerca de la importancia y de la proyección, sobre todo del CELAC, a partir de este viernes. Mira, la CELAC es una cosa muy importante por lo que contiene y muy delicada, peligrosamente delicada, porque su destino es incierto. Ujú. Entonces vamos a lo primero. Es la primera vez en la historia de América, de lo que llamamos América Latina, Sí, que una organización no contiene a un imperio, claro. a cualquier imperio. Sí, sí, claro. Solo existe acá una subpotencia, con pie de barro, pero subpotencia, que es Brasil. En 20 años veremos si Brasil se convierte en un imperio. Por ahora no hay ninguna señal de que pueda hacerlo. Claro. Entonces, eso es el mérito, es quizá el principal mérito. Segundo, la CELAC hay que verla como el resultado más global para el hemisferio, para todo lo que llamamos América hispano-luso angloparlante, Sí. ujú. que de lo que se desarrolló, de ese movimiento tectónico de placas políticas y sociales de los últimos 15, 20 años, que produjeron fenómenos como el chavismo o el gobierno de Venezuela, el proceso boliviano, el proceso ecuatoriano, la rebelión del año 2001 acá, luego el gobierno que vino, el proceso de Lula, incluso procesos deformantes como el de Uruguay, a pesar de su presidente, Ujú. es muy conservador, el Ujú. actual y el anterior, no solo conservador, medio traicionero, con sus hermanos latinoamericanos, incluso ellos, ese proceso uruguayo, el triunfo del Frente Amplio, a pesar de sus jefes máximos, el proceso en sí mismo los trasciende y es parte de lo nuevo. Es decir, el Frente Amplio no habría ganado 20 años atrás, ganó Claro. porque había un movimiento en América Latina de cosas nuevas de distinto tipo que le permitió ese clima. Por la época de cambio, como dice Correa. Es la época de cambio, entonces, o el cambio de época, lo mismo que con Humala, con Lugo, a pesar de la blandura de Lugo y la ubicuidad de Humala, también son expresiones de lo nuevo. Ok, no es expresión de lo nuevo el chileno Piñera, por ejemplo. Sí. No es expresión de lo nuevo Santos. Los dos han sido elegidos en la última etapa, pero son expresión más bien de lo contrario. Incluido Calderón, ¿no? De México. Y Calderón de México. Y además el lobo. Y Lobo en Honduras, que es la expresión de lo más reaccionario, Claro. junto con Santos, que hemos tenido. Entonces, ¿qué ocurre? Que la CELAC es como la conclusión de un camino desandado que pasó por varios vericuetos. Uno, el reclamo de Venezuela para el ingreso al Mercosur. El Mercosur muy traicioneramente le da el ingreso primero a Israel, al Estado de Israel, que a Venezuela. Todavía no se lo ha dado, pero ya pactó en apenas 2 años, en 3 años y medio con Israel, y Venezuela tiene 7 años pidiendo el ingreso y no se lo da. Pero aún así, el Mercosur, a pesar de esa perversión diplomática, el Mercosur fue abriendo un nuevo espacio de relaciones con otros organismos de América Latina, creó una relación monetaria, bimonetaria, para el comercio entre Argentina y Brasil, que excluye al dólar, por lo menos en la negociación primaria, y empezó a sentar unas bases distintas al Mercosur original, que era neoliberal, menemista, de las multinacionales. Ok,
Y luego la comunidad andina se derrumba, ¿no? Se quedó convertida en un fantasma. Y surge el SICA, que es el organismo de Centroamérica, y surge Petrocaribe, y luego viene UNASUR hace 4 años, y luego el Petrosur, Telesur. Son 7 u 8 organismos o entidades producto de lo nuevo, entidades regionales o subregionales, con gobiernos nuevos, etcétera. ¿Qué es lo curioso acá? Que la CELAC, que el escenario, no digo natural entre comillas, el escenario privilegiado para la CELAC era Venezuela. Claro. ¿Por qué Venezuela? Porque es el país pivote o el gobierno vanguardia en esto. Es el gobierno que generó 6 de las 8 iniciativas regionales últimas de América Latina. No es el más fuerte, ni siquiera es el que más ha desarrollado algunas cosas. Por ejemplo, Brasil y Argentina son los gestores o llevan a sus hombros la UNASUR. Esa es la verdad. Ecuador diseña el sistema financiero del Banco del Sur, pero la iniciativa política surgió de Miraflores, de la cabeza de ese hombre llamado Chávez. Entonces, el escenario es una marca de nacimiento, que sea en Venezuela. Si se funda en Colombia, la verdad que había que rechazar la CELAC. Claro. O había que mirarla, carajo, de lejito. Si se funda en México, si se funda en Costa Rica, sus países están a la derecha, pero se funda en el país de vanguardia de esas iniciativas nuevas. Entonces la CELAC expresa lo nuevo, ¿se entiende? Expresa lo nuevo no solo en los hechos, la dinámica, la diplomacia, el acercamiento entre Venezuela y Argentina, entre Venezuela y Brasil, la nueva diplomacia llamada por los yanquis del petróleo, que en realidad es mucho más que petróleo. Entonces esa novedad tiene el asiento en un país que es el escenario privilegiado de muchas de esas iniciativas. Ahí comienzan los problemas, hasta ahí las virtudes, digamos. Ahí comienzan los problemas. Uno, me acabo de enterar que va a votar por consenso, va a resolver por consenso. Por consenso. Número 1, ustedes recuerdan que la UNASUR, por estar sometida al mecanismo del consenso, aprobó por negación, no pudo desaprobar la instalación de 7 bases norteamericanas en el corazón del continente, o sea, Colombia, por el mecanismo del consenso. Problema número 1, contradicción número 1. Contradicción número 2. El ALCA, perdón por el ALBA, sí. La CELAC va a contener a países que tienen bases militares, acuerdos militares estratégicos, ejercicios militares conjuntos con países que hacen lo contrario. Punto 2. Punto 3, contradicción número 3. La CELAC va a estar regida para efectos de infraestructura e inversiones macro por el mismo organismo que hemos denunciado desde el ALCA como el organismo rector de los grandes negocios multinacionales, llámese TECH latinoamericana o llámese la EXPO, que es el IIRSA, que es el mecanismo de integración para infraestructura, IIRSA. Esa es una tercera o cuarta contradicción o problema que nos trae eso. Cuarto o quinto, la CELAC le va a dar un envión, le está dando un envión al gobierno más oprobioso y reaccionario que tiene en este momento el mapa geopolítico latinoamericano, que es Colombia, que tiene, tú sumas los desaparecidos de Colombia, 57.000, y superan a todos los desaparecidos por dictaduras militares desde 1964, Brasil, hasta el final de la última dictadura en los años 80. Supera. Ese gobierno va a estar en el centro de la CELAC. ¿Por qué? Porque es un Estado fuerte, porque es una economía fuerte, es la cuarta economía del continente, la quinta no es Venezuela, es la sexta, a pesar del petróleo, no es la quinta economía. Entonces, está México en el medio, y eso se va valorando por pesos de PBI, pesos específicos de Estados-nación. Colombia es el cuarto Estado-nación en economía y el tercero en población, es más grande que Argentina en población. Sin embargo, perdón por la interrupción, sin embargo, me parece que también, además de esa profundísima mirada tuya, tan abarcadora, de los pros y los contras, de las esperanzas y de las acechanzas con que nace este organismo, a mí me gustaría también tener esta mirada. Mientras los países latinoamericanos y del Caribe se juntan
y tienen en su agenda toda esta discusión que vos estás desarrollando tan fantásticamente y como buen periodista, incluso con la síntesis del buen periodista. En Europa están desarrollándose reuniones entre Merkel, Sarkozy, Cameron, Monti, Rajoy y todo, para ver qué hacen con la timba. En sentido opuesto, tienes razón, porque en Europa lo que se discute este fin de semana, en la reunión cumbre de la unidad de la Unión Europea, del Consejo de Europa, es si explota la Unión Europea. ¿Qué hacemos con Europa? Es el tema. ¿Cómo? ¿Qué hacen con Europa? ¿Qué hacen con Europa? La Europa de los 27. Sí. Bueno, y sobre todo la eurozona de los 17. Sí. Mientras ellos están en esa situación deplorable, América Latina hace exactamente lo opuesto, más bien busca juntarse. Eso es correcto, tienes razón, yo lo agregaría en la lista de las virtudes. Claro, con todas las contradicciones, ¿no? Y, luego metemos las contradicciones, Claro. pero eso es importante. Eso que tú acotas tiene que ver con un hecho que debe presidir toda conversación o definición de la actual América Latina. Por tercera vez en 200 años América Latina es vanguardia histórica, vanguardia mundial, por tercera vez. Y esto expresa o explica por qué, mientras el continente madre de la civilización occidental, del capitalismo, del socialismo, del movimiento obrero y de todo lo contemporáneo, no sabe qué hacer consigo mismo, bueno, y entonces América Latina sabe qué hacer consigo mismo, a pesar de que tiene estas contradicciones que marco, que es lo que me lleva al segundo plano de la cosa. Hoy es una maravilla la CELAC, hay que verla como es, pero es el punto de partida. Fíjate que hay una cosa que me llamó la atención, escuché con mucho cuidado lo que decía ¿cómo se llama el actual Timmerman? Héctor Timmerman, ¿no? Porque Héctor Timmerman, que lo conozco bastante o suficiente en lo personal como para saber que es un tipo capaz, que piensa, que está bien formado, me sorprendió. No sé cuántos otros cancilleres piensan como él, no lo sé. Yo digo, me guío solo por lo que él dijo. Le pregunta a un periodista en Caracas, pero entonces ya tenemos una entidad, un organismo para sustituir a la OEA, y dice, no se equivoque, la OEA sigue existiendo, la CELAC va por su curso. Esto me habla de un punto de debilidad por el que comienza la CELAC. Si la CELAC no termina dentro de 2 o 5 años reemplazando a la OEA, la CELAC pierde sentido histórico. El sentido de su destino es reemplazar a la OEA. ¿Cuál es la razón, hermano? Lo ha dicho Chávez, ¿no? Lo acaba de decir Chávez eso. Es lo que dice. Fíjate que ya tenemos entonces ya dos visiones distintas, no necesariamente opuestas ni para pelearse, pero distintas. Modesto, pero esto es el discurso. ¿Cómo? Tal vez no sea políticamente correcto decir decirlo que todo. que vienen a reemplazar a la OEA. A reemplazar a la OEA. Si no lo decimos, no lo vamos a hacer. Acá los yanquis no son engañables. La OEA no es engañable. Si nuestro objetivo es reemplazar a la OEA por inservible, por como dijo Fidel en el 62, Ministerio de Colonias, por todo lo que ha sido oprobioso la OEA en 52 años, pues digámoslo y hagámoslo, porque si no, no nos van a creer. Cuando dentro de 5 años digamos, ahora reemplacemos la OEA, pero ¿cómo? Tú no decías hace 5 años atrás que no. Tiene que haber unidad de discurso, porque si no es lo que va a aprovechar Santos, Calderón, Piñera, Santo Domingo, o el famoso cordón del Pacífico. Lo van a, o sea, las multinacionales, no creamos que nos van a dejar quietos y que ellos nos van a dejar tranquilitos conspirar la CELAC, no, van a conspirar contra la CELAC. Bueno, a ver, digo, porque no, nos tenemos que ir a la timba, que como si estuviéramos en Europa. Me parece que este no es final abierto, es principio abierto. Es principio abierto. Ese es el modo de entenderlo para no cerrar nada. Claro. Ni lo que dice Timmerman, ni lo que dice incluso Chávez, que sería lo más correcto para uno, claro, pero que tampoco sabemos si se puede lograr. Exactamente, Claro. Exactamente. Viernes que viene, tal vez estemos aquí. Digo tal vez porque es feriado. Ah, ¿verdad? Pero casi seguramente, bueno, te vamos a avisar. Además hay asunción de Acá asumen las gobernador. autoridades locales, así que casi seguramente estaremos aquí. Bueno, un gran abrazo, pues. Gran Gracias, abrazo, chao. buen fin de semana. Modesto Guerrero desde Buenos Aires, asistiendo como nosotros a la distancia al nacimiento de
esta esperanza. Si usted tiene cable, puede poner Telesur, Sí. y allí se está llevando a cabo la apertura Sí. del CELAC. Está hablando Chávez en este momento. Están todos los presidentes menos Ollanta Humala, y bueno, puede pasar que la OEA se caiga sola, no hace falta que la empujen. Enseguida volvemos, tal vez.